Hola a todos, una vez más, ¿cómo están? Espero que la hayan estado pasando bien, espero que cada quien haya estado disfrutando de las bendiciones de Dios en sus actividades diarias. Qué bueno que ya nos hemos reunido una vez más para tener este tiempo de sesión de clases. Recuerden, estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, o las epístolas paulinas como normalmente le conocemos. Así que en la clase de hoy vamos a estudiar y vamos a encontrar lecciones de vida, vamos a encontrar lecciones prácticas a través de una carta que en realidad ni siquiera es muy larga, ¿verdad? Es sumamente corta. Y que en esta ocasión esta carta no fue dirigida a una iglesia, sino a una persona en particular. Seguramente ya saben de qué estamos hablando. Por supuesto, vamos a estar estudiando y vamos a ver el día de hoy la carta a Filemón. Así que vamos a estar cómodos, vamos a estar tranquilos, pacientes, ¿verdad? Para estudiar esta carta, que aunque corta, tiene verdades para nosotros, enseñanzas que también debemos considerar y practicar. Pero cada sesión de clase siempre empezamos con una oración. Así que voy a pedirles ahí desde donde están, que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y vamos a orar. Amantísimo Señor, te agradecemos por este día. Te agradecemos que nos des el día de hoy para disfrutar. Que, Señor, estamos disfrutando contentos, gozosos de cada una de tus bendiciones. Y en este tiempo que hemos dispuesto para estudiar, para conocer, para aprender, para reflexionar en tu palabra, te pedimos que nos muestres, Señor, estas grandes verdades que están aquí en esta carta a Filemón. Y que al finalizar no solamente sea una enseñanza agradable y bonita, sino también que podamos llevarla a la práctica, porque en esa práctica de nuestra vida diaria también testificamos acerca de lo que tú hiciste por nosotros y damos testimonio de que somos hijos tuyos, de que tú has cambiado nuestro corazón y nuestra vida por completo. Estamos listos en este día para poder estudiar tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos mencionado, Filemón es una carta muy corta. Ya el apóstol Pablo ha escrito, ¿verdad?, cartas a iglesias en particular con situaciones, ¿verdad?, con circunstancias, con problemáticas, algunas similares, otras diferentes, pero siempre él ha escrito para tratar de buscar solucionar, o al menos que la iglesia pueda estar en relación con Dios, pues para que pueda solucionar las problemáticas que se están encontrando dentro de la comunidad cristiana. Pero en este caso vamos a hablar de una carta que fue dirigida a una persona en particular. Aquí ya no está hablando acerca de una iglesia, está hablando directamente a una persona. Así que vamos a empezar viendo un poquito el contexto. ¿Tienen ustedes sus guías? Así que vamos a empezar a ver lo que nos dice la página 1. La guía que tienen es muy corta, solo son 3 páginas, pero vamos a ir viéndolas uno por uno.
Filemón, Efesios, Filipenses y Colosenses, muchos lo conocen como las epístolas de la prisión. ¿Por qué se les conoce como las epístolas de la prisión? Es obvio, ¿verdad? Porque Pablo las escribió estando preso. A diferencia de otras cartas desde la prisión que fueron dirigidas a algunas iglesias, esta carta va dirigida a una persona, que es Filemón, como ya hemos comentado. Muy probablemente, Filemón vivía en el valle del Lico, donde estaban ubicadas dos ciudades, las de Colosas y la de la Odisea. Podemos entender que en casa de Filemón se reunía una iglesia. Pero allí había una persona que trabajaba para Filemón. Esta persona se llamaba Onésimo. No era un trabajador como cualquier otro, ¿verdad? En el concepto nuestro, sino Onésimo era un esclavo de Filemón. Pero ¿qué es lo que había pasado con Onésimo? Que Onésimo se había escapado. Se había escapado, había encontrado a Pablo en prisión, Pablo le presenta el evangelio y entonces es ahí donde Onésimo conoce el evangelio, conoce a Cristo, se arrepiente y tiene su nuevo nacimiento. Lo que podemos decir entonces que este nuevo nacimiento de Onésimo ocurre tras las rejas. Quizá podemos asumir que este es uno de los momentos que Pablo recuerda cuando él dice que es mi hijo, ¿no? Y cuando hace referencia muchas veces a personas que vienen a Cristo rendidos, aun cuando Pablo está en prisión. Y por eso Pablo muchas veces dice, estos son mis hijos o este es mi hijo a quien engendré mis prisiones. ¿Sí? Bueno, Onésimo era uno de ellos. Sin embargo, hay algo que debemos notar nosotros. Hay un tema importante aquí, el tema de la esclavitud. La esclavitud era parte de la vida diaria en el Imperio Romano. Antes del nacimiento de Cristo, casi 1/3 del millón de personas de Roma eran esclavos. Y usted sabe qué significaba en esos tiempos el ser un esclavo. Un esclavo era considerado como una simple pertenencia, como un simple objeto. Un esclavo es aquella persona a quien podían vender o a quien podían comprar. Dependía también de las personas, dependía de los amos. Sus condiciones de vida no era igual que las demás personas. Un esclavo no tenía una calidad o una condición de vida como lo tenía el amo. Ahora, ¿podía mejorar esa condición de vida? Muy probablemente sí. Pero eso dependía basándose de las destrezas que podría él tener, de las habilidades que el esclavo podía mostrar a sus amos, pero también dependía mucho del carácter de sus amos y de cómo sus amos los puedan tratar. Sin embargo, cuando viene la enseñanza cristiana, mejoró la vida en parte. Aquí en sus guías le tengo puesto mejoró su suerte. Digo, es el término coloquial que usamos, aunque ya sabemos que en la vida no existen suertes. Pero la enseñanza cristiana mejoró en parte esto, ya que su énfasis en la transformación moral interior del ser humano produjo naturalmente cambios exteriores. Podemos darnos cuenta que tanto amos como esclavos fueron exhortados por igual a vivir una vida digna de Cristo. O sea, lo que Pablo estaba haciendo era mostrar, miren, en el contexto cristiano, no existe esa diferencia. En el contexto cristiano, nadie es más y nadie es menos. Porque tanto amos como esclavos
pueden recibir el Evangelio y son rescatados y reciben de la misma gracia. Así que ambos son dignos, porque la dignidad no depende de las posiciones que uno tenga. La dignidad no depende de las características de cada persona. La dignidad es algo, es un valor, ¿verdad?, que Dios le dio a cada persona, y la dignidad es algo que proviene de Dios. Todos son dignos y todos son personas que deben ser tratadas con la misma dignidad, porque todos llevan la imagen y la semejanza de Cristo. En algunos, como nosotros, por ejemplo, ya la tenemos restaurada, pero hay otros que todavía no. Pero aún así llevan esa imagen y semejanza manchada, distorsionada, como usted quiera considerarlo, pero llevan la imagen y semejanza de Cristo. Pero en esta vida digna, los esclavos debían obedecer fielmente a sus amos. Claro que al hacerlo, ellos serían recompensados por Cristo. O sea que su pensamiento era: si yo sirvo a mi amo, esto glorifica a Dios, y en su momento el Señor recompensará. Y no están pensando en que van a ser salvos por obedecer bien a sus amos como algo meritorio, sino ellos están pensando en: si yo soy un esclavo, entonces debo obedecer a mi amo, porque eso glorifica a Dios. Por lo tanto, los amos también debían ser amables. Porque si es un amo creyente, sabe que Dios los juzgará a ellos de acuerdo a lo que hacen. O sea, ellos debían entender que tanto amos como esclavos serían también juzgados bajo los mismos estándares de Dios. Y aún podemos observar que al enfatizar la hermandad común de los creyentes cristianos, Cristo, sus seguidores, quitaron el mismo fundamento de la esclavitud. Como dice el apóstol Pablo, y esto lo vimos cuando estudiamos Colosenses 3:11, no hay esclavo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Ahora, déjenme decirles algo, ¿verdad? Los esclavos fugitivos que eran recapturados eran tratados con mayor crueldad. Cuando eran recapturados se les marcaba en el brazo o en la frente, o incluso eran llevados a la muerte. Así que los esclavos, como en el contexto y en la mente del pueblo en los tiempos de Pablo, eran objetos, eran propiedad. Entonces podían hacer con ellos lo que quisieran. Y si un esclavo huía, eso era algo terrible, una ofensa que no podía pasarse por alto. Sin embargo, en tiempos más recientes, Juan Wesley habló contra la práctica de la esclavitud y animó a Wilberforce, el estadista británico, a liderar el ataque que al final llevó a que se eliminara la esclavitud en el mundo moderno. Hasta este punto, ¿qué podemos entender? Que muchos problemas sociales se pueden combatir o se pueden confrontar con la verdad de Dios. El cristianismo, aunque mucha gente no lo quiera reconocer y aunque mucha gente no lo quiera entender de esa manera, el cristianismo siempre va a ser de bendición para todas las personas, para todas las naciones. Ahora, Filemón, un solo capítulo. ¿Cómo bosquejamos Filemón? Muy sencillo. Y ahí en sus guías se lo tengo puesto desde la
página 1 y parte de la página 2 tenemos aquí lo que dice. En cuanto a bosquejo, como siempre les he dicho, esto es solamente una sugerencia de bosquejo. Ustedes pueden desglosarlo y pueden quizá ponerle otros títulos, otros encabezados. Pero bueno, ¿cómo empieza el apóstol Pablo? Del versículo 1 al versículo 3 hace una salutación. Me parece que lo hemos comentado en clases anteriores, en sesiones anteriores. La salutación no es una bienvenida. Y lo comento porque muchas veces pasa en nuestra vida de iglesia. Cuando ponemos ahí al principio de nuestro culto de adoración, salutación, la persona que va a hacer la salutación en realidad se para y le da la bienvenida a los hermanos. La salutación al cual se refiere cada carta del apóstol no son palabras de bienvenida, porque ellos no están llegando donde está Pablo, sino Pablo está hablando con ellos. Y muchas veces no físicamente, sino a través de esta carta. Pero entonces lo que hace Pablo es una salutación, que son más bien palabras de bendición, bendiciones iniciales. Y por eso, en nuestro bosquejo, lo primero que nosotros encontramos precisamente es el saludo, la salutación. Pablo dice acá, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso aquí Pablo dice ya la iglesia que está en tu casa, entendiendo que hay más personas que se congregan y que se reúnen. Y lo que Pablo está haciendo aquí, en esta salutación o en este saludo, es que le está recordando a Filemón quién es. O sea, no solamente quién es Pablo, sino le está recordando a Filemón que él es un siervo de Dios, que él es un hijo de Dios, que aunque tiene esclavos, que aunque es un amo, ¿ok?, no debe perder de vista su identidad. Pero ¿qué es lo que hace Pablo después del saludo? Bueno, empieza del versículo 4 al versículo 7 y hace dos cosas. Lo que está haciendo aquí está dando palabras de elogio, que podemos considerar como alabanzas a Filemón. Palabras bonitas para Filemón, palabras agradables, palabras que le causan dulzura a los oídos de Filemón. ¿Pero por qué lo está elogiando? Bueno, del versículo 4 al 6 lo elogia por su amor cristiano y por su fidelidad, porque animaba a otros miembros de la iglesia, pero también por su complacencia de Pablo por el progreso espiritual de su conversión. Dice del 4 al 6, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo sé que tú eres una buena persona, Filemón. Yo sé que tú eres un siervo de Dios. Yo sé que conoces. Y tú sabes en ese conocimiento que es importante que hagamos el bien. Y el versículo 7 le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito porque Pablo le está diciendo a Filemón, amigo mío, colaborador mío,
¿Sabes una cosa? Tú conoces la palabra. Tú eres un hombre de bien. Tú actúas con bien, porque con eso glorificas a Dios. Yo sé que tú animas a la iglesia. Yo sé que tu anhelo es que la iglesia madure, que haya un progreso espiritual de cada persona convertida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo aquí? Si usted se da cuenta, implícitamente lo que Pablo estaba haciendo era una preparación. Una preparación para lo que va a decirle ahora a Filemón respecto a su esclavo que huyó. Con la intención tal vez de que si el esclavo regresaba, Filemón no actúe como actúan las personas que no conocen a Dios. Que no actúe con él con esa crueldad como actúan o actuaban otros amos que también tenían esclavos. Entonces, lo que vemos aquí es del versículo 8 al 20, palabras de exhortación amorosa que Pablo le da a Filemón para que Onésimo sea recibido con cordialidad. Ya después de que le dijo todo Pablo, entonces viene y le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Note usted que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo. Él no lo está hablando y no lo está tratando y no lo está describiendo como un esclavo. Lo está describiendo como alguien a quien Pablo ama mucho. Lo está describiendo como alguien que es parte de la familia de Pablo. Inclusive le dice: por mi hijo. Yo lo di a luz aquí en mis prisiones. Este que vino huyendo de esa esclavitud, ahora se ha encontrado conmigo, pero lo más importante no es que se haya encontrado conmigo. Lo más importante es que a través de esta visita que me hizo, él ha encontrado lo que es mejor. Ha encontrado a Cristo, quien es su Salvador. Y como ya habla Pablo de un nuevo nacimiento en la vida de Onésimo, en el versículo 11 le sigue diciendo: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esas palabras? Son palabras tan profundas. Le está diciendo: ¿sabes qué? Ya él no es más esclavo. Ahora es parte de la comunidad de Cristo. Ahora es parte de la comunidad de gracia. Ahora Onésimo es un creyente como tú y como yo. Ahora Onésimo es un hijo de Dios como tú y como yo. Y ahora, por el hecho de ser creyente, a los dos nos es útil, porque a través de él podemos alcanzar a más personas con el evangelio de Cristo. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. O sea, yo he hablado con él. No solamente nació de nuevo, sino él ha entendido también la importancia de una reconciliación, la importancia de que haga las cosas bien, la importancia de regresar con su amo. Y por eso Pablo le dice: tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, te regreso a Onésimo, Filemón, pero no te lo regreso como él se quitó de tu casa. Te lo regreso ahora con una vida cambiada, con una vida transformada. Así que yo espero, le dice, que tú lo recibas como si fuese yo mismo.
De la misma manera como tú me recibirías a mí en tu casa, de la misma manera quiero que recibas a Onésimo. No lo vas a recibir como un esclavo, lo vas a recibir también como un miembro de nuestra familia. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio. O sea, casi Pablo le está sutilmente diciendo a Filemón, mira, me gustaría que Onésimo se quede conmigo, pero la verdad, no. Prefiero que vaya contigo porque yo quiero que él sirva ahí donde estás. Por eso el versículo 14 Pablo dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo no quiero hacer las cosas sin ponértelo delante. Yo no quiero hacer las cosas sin tu conocimiento o tu consentimiento. Pero te lo regreso. Y Pablo, a manera de no justificar, pero sí de animar a Filemón a entender un poco mejor. En el versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Entiende, Filemón, le dice Pablo, todo lo que está pasando es obra de Dios. Todo lo que está pasando, Dios lo tiene bajo control. Todo lo que está pasando ha sido necesario. Porque como esclavo, pues en algún momento dado ya no te funciona, ya no te sirve, lo vuelves a vender. Habrá alguien que lo quiera comprar. Pero ¿sabes qué? Posiblemente por eso se apartó. Para que él ya no vuelva a salir de tu casa. Cuando habla de casa no está diciendo que Onésimo se iba a quedar eternamente a vivir con Filemón, sino le está diciendo para esto se apartó, para que lo recibas para siempre. Porque tu casa, que es el lugar donde se está reuniendo ahorita la iglesia, él va a estar ahí. Él es parte de esta iglesia, él es parte de tu iglesia, Filemón. Y así como lo tienes que ministrar, él también te puede ser de utilidad. Y por eso Pablo le dice, yo quiero que le recibas para siempre, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sabes qué, Filemón? Recibe a Onésimo como un hermano más, no como un esclavo. Recíbelo como un hijo de Dios. Y dale lugar como hijo de Dios. Así dice Pablo, que si me tienes por compañero, o sea, si realmente yo soy tu amigo, dice Pablo, si realmente yo soy ese apóstol que tiene autoridad porque ha enseñado la verdad de Dios, les ha enseñado el evangelio, si me tienes por compañero, dice Pablo, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, si me tienes a mí como tu amigo, pues recíbelo como si fuese yo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, si tú piensas que él es un deudor, si tú piensas que él te ha hecho daño, si tú piensas que tantas cosas pasan por tu cabeza de lo que Onésimo haya hecho, no te preocupes, escríbelo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, le está dando una seguridad y una confianza, yo lo pagaré. Pero después, dice Pablo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, estas palabras de Pablo de verdad nos impresionan. ¿Por qué? Porque le dice, recíbelo. Si te hizo daño, si te ofendió, si te agravió, ponlo a mi cuenta, no te preocupes. Si te hizo daño, dímelo. No te preocupes por eso. Yo te lo voy a pagar.
Aunque te recuerdo, le dice a Filemón, que así como Onésimo pudiera ser un deudor contigo, tú también tuviste una deuda conmigo, ¿no? O sea, esto es recíproco. O sea, de otras palabras, Pablo no le está dejando más alternativa a Filemón. Por eso el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y eso de conforta le está diciendo para que mi corazón, ¿verdad? Para que mi corazón esté tranquilo, para que mi corazón esté alegre, para que mi corazón esté regocijado. Recibe Onésimo como hijo tuyo también. Pero luego vemos ya del versículo 21 al 25 la conclusión de Pablo y su bendición de despedida. Te he escrito, dice Pablo, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, yo confío en ti, Filemón. Yo sé que tú eres un hombre de buen corazón, yo sé que tú eres un hombre siervo de Dios, yo sé que tú haces las cosas por amor a Dios y que todo lo que haces es para glorificar a Dios. Entonces, yo sé que lo que te estoy pidiendo no es algo tan complicado para ti, al contrario, vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Pero también te digo que me prepares hospedaje, prepárame alojamiento, porque espero que a través de tus oraciones yo sea concedido. ¿Qué está diciendo? Espero que a través de las oraciones de ustedes yo salga de esta prisión y les visite y te visite en tu casa. Y ahí quiero ver a nuestros hermanos y ahí quiero ver a Onésimo sirviendo a Dios. Y al final Pablo dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, así está. Y esto es lo que podemos apreciar en este único capítulo de Filemón. Sin embargo, debemos considerar algunas cosas. Página 2 de sus guías dice así, en la parte que dice desarrollo. Pablo da dos razones para su carta a Filemón. La primera, le pide que reciba a Onésimo como hermano en Cristo. Y la segunda, le solicita que prepare un cuarto porque él irá a visitarlo. Pablo apoya el principio de la restitución por errores pasados. Y esto lo hace enviando a Onésimo de vuelta a su antiguo amo. Sin embargo, basa su petición a Filemón en la relación que tiene con él y en la comunión cristiana entre él, Filemón y Onésimo. O sea, nos damos cuenta aquí que ya aquí hay una relación de hermandad. El cristianismo, como hemos mencionado en clases y en sesiones anteriores, es de armonía. Y aquí ya hay una relación común, ya hay una comunidad cristiana. Ya ahora no se habla de Pablo, Filemón y el esclavo Onésimo, ahora se habla de Pablo, el hermano Filemón y el hermano Onésimo. Y eso es muy emocionante. Podemos entender igual que desde las primeras colecciones de escritos sagrados, Filemón ha tenido un lugar con casi ninguna objeción por parte de ningún crítico. Mientras que podemos observar que hay muchas otras partes del Nuevo Testamento que sí han sido cuestionadas. La razón no es solo que fue escrita por Pablo, sino porque esta carta, ¿verdad?, tiene una gran belleza, se muestra esa gracia y se muestra también esa cortesía para manejar un problema real. Una exhibición de los principios cristianos en funcionamiento. Podemos notar que es un excelente ejemplo de buena psicología
de un sincero afecto, de una lógica efectiva y una increíble persuasión humana. Pablo en ningún momento de su carta le agravia, ofende a Filemón, sino todo lo contrario, lo habla con un entrañable amor, que esa exhortación de recibir a su antiguo esclavo y quien ahora es hijo de Dios, lo hace de tal manera, con esa sutileza, pero al mismo tiempo con esa fuerza en su petición, que yo creo que Filemón no dudó en hacer lo que Pablo le dijo. Yo no sé qué más cosas pudiéramos tener si siguieran contándonos la historia de Onésimo o qué hizo Filemón después. Pero con esta carta que Pablo manda podemos asumir de que Filemón sí cumplió y que Onésimo se integró a la vida de la iglesia y fue obviamente un buen siervo de Dios. Pablo hubiera deseado conservar a Onésimo como su propio siervo, porque necesitaba mensajeros, necesitaba escritores. Pero el sentido de obligación para con el antiguo amo hizo imperativo que Onésimo regresara a enfrentar su pasado para hacer los ajustes necesarios. Con la clase de petición que Pablo hace, sin embargo, es muy posible que Filemón le devolviera a Onésimo. Y no se lo devolvería porque no lo quisiera tener, o porque tenga cierto enojo, o porque tenga cierta reacción por lo que hizo, sino con el entendimiento de que Filemón probablemente lo podría regresar a Pablo sabiendo que Pablo lo necesitaba más y que quizá Onésimo pudiera ser de mayor utilidad para Pablo en lo que Pablo quería o debía de hacer y que no podía porque estaba en prisión. Si esto fuese así o fue así, Onésimo fue entrenado en el Evangelio y quizás tuvo un lugar de responsabilidad en la iglesia años posteriores. 50 años después de que pasa este evento, Ignacio, un mártir cristiano, escribió una carta a Éfeso y se refirió al obispo de nombre Onésimo. También mencionó que el nombre Onésimo era usualmente usado para esclavos, con lo cual infirió que el obispo era probablemente un esclavo liberto. Naturalmente, no podemos estar seguros de que se trate del mismo Onésimo del cual Pablo escribió, pero también es muy posible que lo sea. Estamos razonablemente seguros que el primer canon fue recopilado en Éfeso. Por lo tanto, si Onésimo, el esclavo fugitivo, era el obispo de Éfeso, es posible que haya presentado esta carta personal y la haya incluido en la colección de escritos sagrados. Pero repito, esto no es nada seguro, esto solamente es algo que sirve como comentario, que puede ser posible o bien puede que no sea el mismo Onésimo, ¿verdad? Ahora, hay una aplicación espiritual del estudio de la epístola a Filemón para el día presente. Uno de los reformadores, Martín Lutero, dijo: todos somos Onésimos. Todos somos Onésimos. ¿Por qué lo habrá dicho? Bueno, porque todos nos hemos alejado y nos hemos salido del camino. Algunos han sido más imprudentes que otros. Pero el pecado básico de la humanidad es que seguimos nuestro propio camino en rebelión a Dios. Es posible que una persona posea riqueza
belleza y placeres de la carne. Pero nada de eso va a satisfacer jamás su alma. Pueden cegarlo por un momento, de forma que no vea la verdadera necesidad de su corazón y la belleza del Salvador, pero pues no llenarán su necesidad. También descubrimos que en el momento de la desesperación siempre tenemos ayuda. El Espíritu trabajó obviamente por medio de Pablo en tal forma que en Onésimo, que tuvo la disposición y la voluntad sin objeción externa de regresar a reconciliarse con su amo. Pablo lo devolvió, sí, pero no lo obligó. Onésimo era libre, pero sí vemos aquí que Onésimo tuvo esa voluntad para regresar donde estaba Filemón y, como decimos, ¿verdad?, hacer las paces, reconciliarse. Nosotros también debemos volvernos voluntariamente hacia Dios en busca de ayuda. El pecador que le permite al Espíritu trabajar internamente es porque hay un redargüimiento verdadero y se acerca a Cristo con humildad para confesarlo todo. Buscamos el perdón del pecado cometido. Y no solamente de ahorita, no solamente de ayer, sino de pecados tal vez del pasado. Y no solamente el que busca a Dios y confiesa su pecado tiene la esperanza de ser perdonado, sino también tiene la esperanza de forjar una nueva relación más sólida. En esto está la belleza y la felicidad de una vida santificada. En tener a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor y Amo también. El verdadero espíritu de servicio no es servirse a uno mismo, sino servir a aquel que nos perdonó y nos reclamó como suyos. En todo servicio que hagamos debe estar siempre presente el amor. El amo es quien mejor provisión nos da, quien mejor nos ama y quien nos da plenamente. El servicio no es algo que debamos temer, sino es el cumplimiento que debemos gozar y anticipar para siempre. Así que, para concluir esta carta a Filemón, podemos decir que aquí concluye nuestro estudio de la epístola paulina dirigida a Filemón, no de todas las demás cartas. Ahí creo que en la guía tuvimos un pequeño error de dedo, pero no es la conclusión de todas las epístolas, solo de Filemón. Pablo escribió estas cartas para animar, advertir e instruir a las iglesias que había fundado, a las personas también, como en este caso Filemón, y luego en otras próximas clases vamos a hablar también de Tito. Les escribió a las iglesias que no había visitado para corregir errores y enseñarles o recordarles la doctrina, pero también les escribió a personas individuales. Por medio de sus cartas, llevó su ministerio no solo a quienes iban dirigidos sus escritos, sino a todos los lectores de la Biblia a lo largo de todos los siglos. Estudiantes, terminamos de ver Filemón. Filemón nos habla de que el Evangelio es otorgado para todas las personas. No importa si eres amo, no importa si eres esclavo, el Evangelio te libera de la esclavitud del pecado y te hace tener una imagen de Dios restaurada. Y lo que Filemón nos enseña es que tanto el amo como el esclavo, delante de Dios y siendo hijos de Dios, se necesitan el uno al otro. Y se necesitan porque ambos van a tener que desarrollar la misma misión y la misma labor, seguir extendiendo el reino de Dios a todas las personas y en todos los lugares. Pablo le da a conocer el Evangelio a Onésimo, y Onésimo regresa, ya no como esclavo, sino como un siervo fiel de Dios.
¿Hubo reconciliación? Entendemos que sí. En nuestra vida práctica, el día de hoy, debemos también hacer lo mismo. Muchas veces estos temas son muy complicados en la vida de la iglesia y ustedes también lo saben. Ustedes que están en sus iglesias locales también saben que es muy complicado perdonar. Y no solamente es complicado perdonar, sino es mucho más grande la disposición de reconciliar. Si es un poquito complicado el perdonar, mucho más complicado es la reconciliación, porque la reconciliación quiere decir, ya te perdoné, es volver otra vez a restablecer una relación que se ha perdido, que se ha roto, que se ha distorsionado, y olvidarte del pasado. Eso es lo que Pablo quiso hacer con Onésimo. Regresa a tu amo, haz los ajustes que tengas que hacer, reconcíliate con él. Ahora él ya no va a ser tu amo, tú no vas a ser su esclavo. Ahora ustedes son hijos de Dios. Ámense, amen a la iglesia y sigan extendiendo el evangelio por todas partes. Así que tenemos una gran responsabilidad, estudiantes, que en la medida que ustedes van conociendo más de la palabra de Dios, su responsabilidad va aumentando, porque van ampliando su conocimiento. Y el que conoce más, tiene también que hacer más. ¿Ya conocen? Ahora les toca a ustedes ponerlo en práctica y animar a las iglesias a que todo lo que el Señor nos enseña también lo pongan en práctica. Nos vemos en las próximas sesiones. Nos quedan algunas cartas por estar analizando, reflexionando y estudiando. Así que les animo a seguir adelante. Les animo a no desfallecer, a no desmayar y terminar tranquilamente, contentos, a gusto, este curso de epístolas paulinas. Así que les deseo bendiciones a todos, bendiciones en abundancia, y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima sesión de clases. Y aquí les esperamos para continuar estudiando juntos y aprender más de la palabra de Dios.